Y me acuerdo un día que yo no me encontraba demasiado bien y me preguntó, ¿te encuentras bien, Laura? Y le dije, hoy no estoy muy bien. Y entonces él me responde, menos mal que me dices la verdad, porque si me llegas a decir, estoy bien, no pasa nada, me levanto y me voy. Y me quedé, ¿por qué? Entonces me explico, claro, todo salía porque él me decía, me daba tanta rabia cuando yo notaba y captaba que mi madre no estaba bien, cuando yo era pequeño, y le preguntaba qué pasaba y me decía que todo iba bien y que ella estaba súper bien y que no pasaba nada. Él le molestaba, pero es que incluso había llegado a dudar de si lo que él captaba, se lo imaginaba, era real o no era real, ¿no? Y me parecía que se merecía una respuesta cierta, la realidad, porque si no estaríamos aumentando la confusión, yo me imagino cosas que los demás no tienen, ¿no? Y yo soy el raro o el que hace las cosas mal. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Ya Gracias estamos por ti. acá en nuestro segundo encuentro. Uh-huh. Nuestro segundo encuentro. Agradezco mucho de verdad que estés una vez más acá conmigo. El primer encuentro se nos fue como una hora y media, casi dos, y era la primera vez que hablábamos y, bueno, habíamos intercambiado unas cuantas palabras por mail, pero luego, bueno, comenzamos el Zoom y ahí nos Teníamos dejamos que llevar. repetir, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, bienvenida y comenzamos a platicar un poquito de ti, de cómo llegaste a esta maravillosa profesión. Platícame. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por tu invitación, por tu calidez, cómo acoges incluso desde el primer mail. Es impresionante cómo, ¿no?, te diriges, cómo escribes, lo que destilan, ¿no?, tus palabras, y creo que, no sé si te lo dije suficientemente, claro, la primera vez que nos reunimos por Zoom, pero fue algo que me animó enseguida, ¿no?, encantadísima a colaborar contigo, y además, evidentemente, porque las personas que has entrevistado anteriormente, todas y cada una, a Matías no lo conozco tanto, pero sobre todo, bueno, las conozco, me gustan, me inspiran y, bueno, era un reto, ¿no? También. Pero bueno, perdona, ¿qué me llevó aquí? ¿No? Bueno, yo al principio no era tan apasionada, así que pensaba que la psicología era algo, ¿sabes? Aquello como muy típico, ¿no? Bueno, ayudar a la gente, Mm, entender, también seguramente, y seguro, entenderme, entender las historias, en mi caso, bueno, también mi historia familiar, que tampoco aparentemente no era nada excesivamente dramático, pero siempre hay cositas, ¿no? uy, sí. Cositas. Sí, sí, siempre hay cosas que no entiendes, siempre hay Mm, secretos familiares, ujú. siempre hay algunos interrogantes. Y algo que me ha quedado siempre, pero esto sí que creo que es desde pequeñísima, es buscar entender y ser coherente. La coherencia es algo que me sigue, iba a decir persiguiendo, ¿no? Pero es que no es que me persiga, está instaladísima. O sea, es que necesito ser coherente y me gusta mucho si las demás personas, sobre todo las personas muy cercanas, pueden ser lo más coherentes, lo menos ambiguas posibles. Y si hay ambigüedad, vamos a verlo, ¿no? Entonces es una profesión que o sea, primero me gustaba todo esto, pero cuando tuve mis hijas, que tengo dos hijas, que las dos son psicólogas y las dos, por eso sobre todo el sentido de hogar relacional, ¿eh? No solo es Sí, el sí. concepto de Stolorov, ¿no?, sino que estamos una madre y dos hijas, aparte de un equipo maravilloso, porque Mm, ahora hará 2 años, en julio, estamos acá en hogar y no hemos hecho más que crecer y para mí, de verdad, inesperadamente tanto, ¿no? Pero luego lo de mis hijas, porque es una parte importantísima, evidentemente, en mi vida, no solo como madre, sino también como profesional, porque cuando ellas eran pequeñas yo trabajaba poquito. Poquito quiere decir
unas horas y después me gustaba mucho tanto llevarlas al colegio, siempre yo, y después sí podía recogerlas casi todos los días, pero habían 2 días que no las recogía porque, porque eran los días que siempre a partir de cuando los niños y niñas salen del colegio es cuando más trabajo tenemos. Entonces habían días Mm, que estaban mis padres, sus abuelos, con ellas y entonces yo no estaba tan presente, pero llegaba a la hora de cenar y antes de acostarse. Y te lo explico porque entonces hay un antes y un después, porque en la medida en que o sea, la mayor tenía 13 y la pequeña 8, bueno, empecé a ver, ¿no?, que ya podía empezar a dedicarme más y entonces empecé a descubrir todo el mundo de la psicoterapia y del psicoanálisis relacional y esto me apasionó mm, muchísimo. Y entonces empecé a asistir a un congreso, una jornada, una convención nacionales, internacionales. Me hice miembro de IARP, IARP España, IARP Internacional. Y a partir de entonces poco a poco, también en la medida que ya eran más mayores, ¿no? Fui tanto haciendo presentaciones como también asistiendo a congresos y ahora ya, bueno, estamos en esto todas, porque incluso el año antes de la pandemia, en el 2019, mi hija mayor y yo presentamos juntas en una de las jornadas de IARP España que tuvo lugar en Sevilla, que era sobre el apego, y presentamos un trabajo preciosísimo de la insoportable soledad de ser un no ser. Y ah, ella tiene unos casos clínicos maravillosos porque ella trabaja en la prisión por las mañanas y por las tardes viene a hogar. Y bueno, fuimos integrando teoría y práctica. En cualquier caso, creo que esta pasión la he transmitido tanto a mi hija mayor como a mi hija pequeña y entonces estamos todas metidas en nuestro hogar, en casa y en el hogar relacional, en el trabajo. sí. Ay, qué bueno. Desde que dijiste, cuando me aclaraste, ¿no? De yo, a ver, sí, hogar relacional, por Stóloro, y tú, bueno, sí, y está todo esto, ¿no? Que hemos construido como familia y me encanta. Es un proyecto muy bonito y enhorabuena también pues, por el crecimiento que han experimentado estos años. Muchas Sí. gracias. Así que, bueno, tengo que confesar que aquí, Laura, me ayudaste muchísimo porque recuerdas que tuvimos este primer encuentro y por ahí comenzábamos a platicar y a compartir ideas, y luego, bueno, yo te voy a enviar yo te decía, ¿no? Yo te voy a enviar un poquito de una pequeña minuta, ¿no? Un resumen de lo que vimos y en eso complementas tú de una manera así magistral. Vaya, estos bullets, ¿no? Y empezaste diste muy bien la estructura de como los diferentes temas que queremos abordar. Así que entremos en ello. Vamos a hablar de varios temas, de este atreverse a ser, de la autenticidad, de la vergüenza. Vamos a tocar base con la parte de afectividad que por ahí me compartías, ¿no? Y de cómo los humanos aprendemos a tener emociones en relación con otros, ¿no? Somos en presencia de otros, que esto me encantó. También mencionabas algo de si hay algo que pasó, no, si hay algo que no pasa, es el pasado. Y esto es como me voló la cabeza, dije, sí, me encanta. Vamos las dos acompañándonos, ¿no? Para después ir llegando a diferentes temas. Así que, ¿qué es esto de la afectividad? Era un poco al menos conceptos, ¿no? Sí, Básicos, ¿no? De esta perspectiva, que creo que también sería común de muchas otras perspectivas, como sí, tiene que ver sobre todo, si hablamos de la perspectiva relacional, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el contexto. Y es verdad lo que tú acabas de decir, ¿no? De siempre somos en presencia de alguien, porque desde que nacemos estamos en una interacción y en esta díada madre o padre bebé, ¿no? O sea que desde el primer momento se instala un vínculo que en principio es un vínculo de amor, ¿no? De amor madre-bebé y no solo por el amor que puede haber habido o no en la relación de pareja previa, ¿no? Al embarazo y al parto, ¿no? Y es verdad que la afectividad es algo que esto es importante, ¿no?
algo de lo que hemos aprendido de Stolorov y de Atwood, ¿no? Cómo la afectividad es una propiedad que emerge de este sistema que tiene que ver con la regulación mutua bebé o niño o niña y cuidador o cuidadora o madre o padre. Por tanto, aprendemos a regularnos o a autorregularnos en este aprendizaje que si todo va bien es un aprendizaje mutuo, ¿no? De nuestros cuidadores principales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? También, así como 4 pinceladas, ¿no? De los vínculos o de confianza, ¿no? O un apego que pueda ser lo más seguro posible, ¿no? Sabemos que hay muchos apegos que son inseguros o desestructurados y en el apego seguro, por definición, a ver, nunca hay un apego que es enteramente solo seguro, luego estos son inseguros, pero sí que dentro de lo más seguro posible, ¿no? Sí, Sí. entonces hay una serie de características o rasgos, ¿no? Importantes que tiene que ver con la disponibilidad, la confianza, la accesibilidad, el que tú hayas sentido que tus cuidadores hayan podido sintonizar, ¿no? Con emociones, sobre todo con las experiencias traumáticas, ¿no? Cuando han habido experiencias que han sido más o menos traumáticas, tener un entorno sustentador, un entorno que acoja el dolor y el malestar siempre es un signo primero de salud, ¿no? Y de tener más posibilidad de transformar, ¿no? Esta experiencia traumática y de tener más recursos sobre todo, porque al final cuando la gente habla de apego seguro, inseguro, todo esto, algo que a veces no se suele recalcar es que no solo es una definición más o menos bonita de tener un apego seguro y la disponibilidad de tus cuidadores y tener esta curiosidad, estas ganas de aprender, de investigar, sino que también a la vez se disponen de más recursos y herramientas internas. Por eso también es tan importante el apego, ¿no? Pero en muchísimos casos que el apego no ha podido ser ni remotamente ni un poco parecido a un apego seguro, y además vi el otro día que tú estabas citando a Wallin, que habla mucho del apego y psicoterapia, que me gustó mucho tu post, Sí. Eugenia. En la psicoterapia hay como una segunda oportunidad, ¿no? Para poder construir o co-construir un apego que sea más seguro a través de esta relación que se establece y que se va co-construyendo entre terapeuta y paciente, ¿no? Y también creo, no sé si me olvido de algo importante, creo que también algo importante a destacar es que justamente somos seres, los humanos, somos seres sociales y relacionales y que regulamos las emociones, en teoría, a través de las relaciones, si todo va más o menos bien, pero cuando las cosas no van bien, no regulamos nuestras emociones a través de las relaciones, sino a través de sustancias o a través del control de la alimentación o de formas que no son sanas, ¿no? Con recursos, con sistemas de seguridad, no recursos que no son sanos. Que en teoría es así, ¿no? Como nosotras nos iremos moldeando e influyendo mutuamente recíprocamente, ¿no? Por ejemplo, este también podría ser un buen ejemplo. Total. Y justo esto, Laura, que decías de cómo al final, pues el espacio ya que se co-crea, ¿no? Entre terapeuta y paciente, pues a lo que queremos llegar es a lo nuevo, ¿no? A crear nuevas experiencias. Y entonces, pensando en trabajar lo implícito, esto de, corrígeme si me equivoco, que me decías, lo sabido no pensado, ¿va por ahí? ¿Sí? Muy bien, Sí. sí. ¿Cómo se trabaja lo implícito? Y que, digamos, o sea, en esta relación no terapéutica, cómo se va trabajando lo implícito y qué impacto va teniendo, o sea, por qué es clave, digamos, trabajar lo implícito, ¿no? Lo sabido, no pensado, para llegar precisamente a estos nuevos lugares en un entorno, ¿no? Que te devuelva lo que no te devolvieron, ¿no? Que te devuelvan eh, precisamente una nueva mirada. El factor de lo implícito, ¿cómo entra? Es decir, Mm, qué muy bien. influencia tiene? Me gusta tanto cómo absorbe rapidísimamente, ¿no? Solo con 4 cosas o ideas que hablamos enseguida, ¿no? Las absorbes, también tu curiosidad es maravillosa, ¿no?
claro, el conocimiento relacional implícito, para decirlo de un modo, no sé, lo más coloquial posible, podría ser como la forma de estar en el mundo que tenemos cada persona, ¿no? Y la hemos aprendido a través de, desde que nacemos hasta el día X de hoy, por ejemplo, todas las experiencias que hemos ido experimentando y teniendo, y si las hemos podido más o menos gestionar bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que hay un conocimiento relacional implícito de, mira, hablando antes de apegos seguros o inseguros, ¿no? Que en tu aprendizaje lo que te han enseñado en tu contexto y tus figuras cuidadoras es que es mejor no pedir ayuda, que es mejor no confiar en la gente, con lo Que nadie cual, te va a venir a ayudar, ¿cómo? que nadie te vendrá a ayudar, ¿no? Exacto, Que tú exacto. búscate la vida, Yo me ¿no? lo como, yo me lo guiso. No sé si vosotros usáis también, ¿no? Esto es una expresión, ¿no? O sea, yo lo tengo que hacer todo. Yo me lo como, yo me lo guiso. Con lo cual, fíjate que entonces ya se pone totalmente en cuestión lo básico de lo relacional, y es que regulamos las emociones a través de las relaciones, no las regulamos solo, sino que estamos como aislando y sobre todo desconfiando, ¿no? Entonces, suponiendo que hay pacientes que tienen un conocimiento relacional implícito basado en la desconfianza, evidentemente también en el dolor y además en una dificultad para realmente autorregularse, porque no hay los recursos necesarios, a través del trabajo terapéutico de esta nueva relación con nosotros, ¿no? Como terapeutas, eh, lo que uno de los objetivos es intentar poco a poco que este conocimiento relacional implícito se modifique, cambie, pero también algo que es muy importante es que haya una integración entre el conocimiento relacional explícito y el implícito. Entonces, para que no suene como demasiado Sí. sin demasiado sentido, ¿no? Yo creo que para ponerlo un poco más concreto diríamos que cuando se integran las dos memorias, la explícita y la implícita, lo que conseguimos es una mayor cohesión del self, ¿no? Del sentimiento de sí mismo, de nosotros mismos, con lo cual si tenemos una mayor cohesión y mayor consistencia, lo que es verdad es que el sentimiento que tenemos de nosotras mismas o mismos va a cambiar y este cambio normalmente va a revertir en un cambio positivo. O sea, no es lo mismo un self, un sentimiento de sí mismo devaluado, empequeñecido, de alguien como sin valor, a poco a poco, ¿no? Irte sintiendo como alguien que tiene su propia valía, ¿no? Como Eso, cada persona. sí, Y esta mirada, tú has dicho algo de la mirada, ¿no? sí. La mirada Es como el devolver, ¿no? Devolver. Devolver una mirada, ¿no? Y una mirada distinta. Desde el total. devolver, porque probablemente nunca antes fue devuelto nada. Vaya. Exacto, Y sí. ahora y además, en este devolver, además hay algo nuevo, hay algo distinto, ¿no? Hay algo que se experimenta por primera vez, diría. Podría Muchísimas. ser por primera Hay vez. muchas veces que hay alguien que te puede decir, pues nadie jamás me preguntó o me hizo esto que acabas de preguntar. Nunca jamás nadie se había preocupado tanto, ¿no? Por mi estado emocional, por cómo estoy, por cómo me siento. Todo esto es valiosísimo, ¿no? Porque ya estamos entrando en una nueva experiencia, ¿no? En un contexto nuevo o estamos creando, ¿no? Lo que, porque hogar relacional no solo es un nombre que quede bonito, pero sí que es verdad que es este Claro. espacio que podemos ofrecer a los pacientes, ¿no? Un espacio donde se puedan sentir acogidos, sentidos, vistos, entendidos, bueno, acoger este dolor que a lo mejor antes no pudo ser, es que a lo mejor no pudo ser acogido, pero es que ni fue visto, ¿no? Que esto también Eso, sí. ¿verdad? Que esto también nos introduciría un poquito en el sistema de acomodación patológica, ¿no? ¿Cómo vamos? Ahí vamos para allá. Vamos todo y nos hemos saltado un poco el atreverse a ser, pero bueno, iremos viendo.
Sí, ahí vamos viendo. Y de hecho, justo con esto que dices, Laura, y digo, hacia allá vamos, quizá me adelante un poquito, pero nos podemos regresar. Y es esto cuando decías de trabajar lo implícito, leía por ahí en uno de los artículos no publicados en Seir, ¿sí, no? En Seir, seguir, sí. sí, en Seir. Probablemente era alguno tuyo, porque pues leí unos cuantos por ahí. Pero esto, ¿no? De cuando llegamos a la vergüenza, ¿no? De cómo estos momentos de vergüenza, ¿no? Que puede llegar a haber ¿no? En el encuentro, por ejemplo, terapéutico, con algo que dije, algo que no dije, algo que dijo mi terapeuta, lo que sea que no haya dicho, un gesto, lo que sea, algo que a mí me haya despertado vergüenza y que de pronto yo pueda experimentar eso estando con un otro, ¿no? En ese entorno, ¿no? De seguridad y que de pronto lo que me devuelva sea todo lo contrario a, a lo que yo pude haber sentido como, digamos, de quedarme con la vergüenza paralizante, ¿no? De aquí no salgo. Eh, Te devuelve esto que dices, realmente es una deconstrucción, ¿no? O sea, yo me, Muy bien. veía, ¿no? Este proceso de construir y construir una nueva imagen, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Muy bien, muy bien. O sea, a Ya veces, llegamos. muy bien, Eugenia, es Sí, deconstruimos, o sea, hay como primero la deconstrucción, ¿no? Para después poder co-construir una nueva imagen, ¿no? Por ejemplo, la mirada que hablábamos antes, ¿no? Cómo la sí. mirada subjetiviza y nos ayuda a construir nuestra subjetividad, ¿no? El sentimiento de nosotras mismas. Si hemos recibido una mirada despectiva, devaluadora, no nos construimos como alguien más o menos valiosa. ¿O sabes cuando hay estos padres que no pueden decir casi nada positivo de sus hijos o hijas, que todos son quejas, o todos son reproches, no hay una mirada, a veces dices, no sé, una mirada de incluso de orgullo, ¿no? O sea, aquello de me siento orgullosa, o a ver, no siempre estamos orgullosos o orgullosas de nuestros hijos, pero a lo mejor podemos estar mayormente, ¿no? Pero no, cuando la mirada que se ha recibido es una mirada que cuestiona, que devalúa, la construcción de identidad suele ser desde esta subjetividad en déficit y sobre todo, como muy bien estabas apuntando, con un sentimiento de vergüenza que en el caso de que sea muy intenso puede llegar a ser invalidante. Puede llegar a ser tan invalidante como chicos o chicas que tienen, a lo mejor te llegan al despacho, sobre todo en adolescentes, con una etiqueta de fobia social o fobia escolar, ¿no? Una de las dos, o incluso a veces me llegan con las dos, ¿no? Pero a la que intentas entender, porque las etiquetas no nos dicen nada de la historia de cada persona, ¿no? Vas entrando y cuando identificas esta vergüenza que bloquea, que invalida, entiendes las dificultades. Y además, algo que caracteriza mucho, y ligado con lo de la mirada subjetiviza, algo que caracteriza muchísimo a los pacientes que están atrapados con un sentimiento de vergüenza que les puede llegar realmente a invalidar la vida, es que no pueden mirarte a los ojos. Normalmente están o Mm, mirando al suelo, o miran a un lado, o así. Y no es aquello de si alguien no te mira, es un rasgo eh, autista o algo que tenga que ver con lo psicótico, porque no siempre es así. Les cuesta mucho mirar a los ojos y hay veces que cuando tú no estás mirando, notas que te están mirando y entonces cuando tú a lo mejor miras, entonces es enseguida, ¿no? Aquello de yo no estoy, ¿no? Y cómo es interesantísimo a través del trabajo terapéutico cuando hay los momentos en que pueden empezar a sostener la mirada y nos mm. podemos mirar. Y mientras los miro cuando hablan, pueden tolerar que les esté mirando, porque esta mirada no calcina, no es una mirada para nada devaluadora, es una Juzgadora o... Sí. no, una mirada que valida, una mirada de interés, de genuinidad, de autenticidad, de ganas de saber, ganas de ayudar y de entender, ¿no? Y esto, cuando lo captan y lo sienten, aquello del yo siento, que tú sientes lo que yo siento, ¿no? El Siento. lema de la empatía, ¿no?
Cuando llegamos ahí, entonces ya cada vez se va pudiendo sostener la mirada, después pueden haber momentos de una cierta complicidad, de un cierto guiño, ¿no? De ir creciendo, ¿no? También en esta mutualidad, ¿no? Porque al final, sin la mirada no hay ni alteridad ni hay identidad. Y entonces la que, como tú decías, la que deconstruimos y la que construimos desde esta otra nueva mirada, también para los pacientes es otra mirada que se Otra. va, exacto, que se integra, ¿no? Con la anterior y en la medida que la experiencia nueva también se va consolidando, la que va luego a ir manteniéndose y sosteniéndose será esta, ¿no? La mirada Sí, nueva. digo, hago como un pequeño paréntesis y es como precisamente esto que hemos estado compartiendo desde que iniciamos el primer contacto, por ejemplo, necesito decirlo, todo esto que has devuelto, ¿no? Y no hablo nada más desde un responder un correo, sino, eh, es que, ¿cómo lo explico? Estando a no sé cuánto de distancia, he sentido esta presencia, ¿no? Es este como, eh, este te devuelvo, este estoy, este, ¿no? Te hago saber, te hago notar, te hago ver, y es como, órale, pienso y digo, qué importante, ¿no? Que haciendo este paréntesis, ¿no? Como pensaba hace antier, creo yo, como qué importante es como tener estos encuentros, tener estas oportunidades ¿no? No va a poder ser con todo el mundo, ¿no? Pero de pronto estas miradas, ¿no? Que sí que validan, ¿no? Y hay, y arrojan información nueva, ¿no? Y que te hacen de pronto despertar la curiosidad aún más y, esto nadie me lo había dicho antes, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que eso, nada más, necesitaba decirlo porque y te lo agradezco, porque ha sido una experiencia así, ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Como en este rebote de información y de contacto. Pero bueno, que me voy yo también después, ¿ya? Lo está haciendo mutuamente, Eugenia, porque además yo creo que también sentí mucho, ¿no? Esta autenticidad y esta cercanía tuya, a pesar, como tú dices, de una distancia geográfica enorme, ¿no? Pero hay algo que no tiene que ver con la geografía ni con los kilómetros, sino con las emociones, ¿no? Y con Ujú. cómo sintonizamos y conectamos, ¿no? Como nosotras lo hemos podido hacer y cómo lo hacemos, ¿no? Con otras personas o como en el trabajo terapéutico también puede darse, incluso con pacientes que no viven aquí en Barcelona y que están en Eso. Chile, en México, en Italia, bueno, donde estén, ¿no? Así es, sí, totalmente. Bueno, pues entonces, pasando un poco al atreverse a hacer, porque por ahí traigo hablando de la mirada, ¿no? Y de la vergüenza, ya iba a entrar ahí, pero digo, bueno, a ver, no nos saltemos un poquito lo que traíamos por ahí, porque puede ser que después se nos escape, ¿no? Todo este proceso del atreverse a hacer, Laura, te decía, ¿no? ¿Cómo lo vemos como el bombardeo por todos lados de sé tú, atrévete a hacer, sé, ¿no? Así como, no sé, como si se tratara de, bueno, hoy me levanto y hoy voy a hacer. Sí, Pero ¿cómo se hace eso, no? Es como entrar un poquito en eso, como de verdad acentuar que no es un uno más uno igual a dos, ¿no? Que hay un proceso que hay, y que es esta, como decías, esta artesanía y este esculpir, ¿no? Estando en un proceso terapéutico para llegar a ese atreverse a ser, ¿no? Posteriormente sería como ahora sí experimento el ser, ¿no? Pero primero me atrevo a ser y luego puedo tener esta experiencia de ser. A ver, platícame un poquito, Laura, porque luego me voy por otros lados. es verdad que cuando miramos o leemos, ¿no? En las redes sociales y algo parecido como atreverse a ser es como, bueno, yo ahora hoy me levanto de la cama, me atrevo a ser yo misma, ¿no? Y ya está, uno, dos, tres, ¿no? O estas terapias, ¿no? Que te dicen, te pones el post-it en la nevera, en los espejos, en todas partes, ¿no? Yo soy valiosa, yo soy, yo puedo, yo, ¿no? Si querer es poder, ¿no?
Y, bueno, no sé si por suerte o por desgracia, pero las cosas no funcionan ni así de fáciles ni así, ¿no? Es un proceso maravilloso el de acompañar, atreverse a ser y el concepto, ¿no? Porque yo creo que algo que es importantísimo es dar la posibilidad a los pacientes de existir con su propia autenticidad. Porque, o sea, con su propia autenticidad y evidentemente ayudarlos a despojarse de a lo mejor un sentimiento de vergüenza invalidante o a lo mejor despojarse de síntomas que los tienen aprisionados y que les impiden vivir con fluidez y desde su genuinidad o su autenticidad. Y es un proceso largo porque a veces debajo de estos síntomas hay muchísimo dolor no validado, no entendido, incluso a lo mejor ni identificado ni registrado y por tanto no hay nada que se pueda transformar porque no hay nada a lo que trabajar, ¿no? Y entonces hay algo que creo que también es muy interesante y muy importante, es que a veces en todos estos procesos eh, se ofrece la posibilidad a muchísimas personas de salir de algo que lo llaman, ¿no?, la zona infernal del no ser, ¿no? Guión ser, porque es tremendo, ¿no? Infernal. Es infernal, porque tiene que ser como la condena al infierno, no ser, no existo como esencia, ¿no? A lo mejor soy el apéndice de o alguien, ¿no?, codependiente, o también puede ser alguien que esté atrapado en un trauma relacional que a lo mejor tenga que ver con haya tenido que desarrollar un sistema de acomodación patológica. Por tanto, el atreverse a ser es mucho más que decirte y decirte a ti misma soy valiosa, puedo mucho, sino también sentir que eres valiosa, que existes, que te atreves a poder dar tu opinión y poder sostener que si tú das una opinión y los demás no la van a compartir, no te vas a venir abajo, no te vas a desmontar, lo vas a poder sostener, dejar de ser complaciente solo por el miedo a que los demás te rechacen o que te puedan dejar, es durísimo, porque esto te impide ser tú misma, porque es el rol de esta actitud de servilismo, ¿no?, y ¿no?, de acomodarte o de adaptarte a lo que los demás quieren de ti, que a veces es como una locura. Yo he tenido muchos pacientes que me dicen, es que es una locura, me enloquezco porque depende de con quién, ¿no?, qué es lo que quieren o qué es lo que esperan de mí, va a cambiar, ¿no?, en cada caso, con lo cual, ¿dónde estás tú? No puedes, y el atreverse, que no es de un día para otro, sino que poco a poco voy a ver qué siento, porque en el sistema de acomodación patológica hay una anulación realmente de la subjetividad. O sea, es como que llegas a ver las cosas a través de los ojos de tus figuras cuidadoras o de alguien que tú te has tenido que adaptar porque de pequeña o pequeña estaba o peligraba, ¿no?, de alguna manera tu vinculación, ¿no?, estaba en peligro, este apego con ellos, si tú no opinabas igual, estos contextos en los cuales no hay lugar para que el dolor exista, no hay lugar para la diferencia, ¿no?, sino que tú tienes que opinar lo mismo que un padre o una madre rígidos, ¿no?, y si no te van a aceptar o sientes que no te van a querer, es algo muy automático de pequeños, ¿no?, de adoptar este punto de vista y esta mirada, con lo cual dejas de tener tu propia mirada, dejas de ver las cosas con tus propios ojos y dejas de pensar desde tu propia esencia y adoptar el otro pensamiento. Por tanto, es este proceso, como decíamos, artesano de esculpir, y en este esculpir también hay una parte que tiene que ver con la deconstrucción del sentimiento de sí y con una nueva construcción, ¿no? Y entonces no podemos esculpir pam, pam, ¿no?, rápido, porque a lo mejor hay fragilidad
¿no? Yo a veces me imagino un mármol, ¿no? Que estás ahí esculpiendo y depende de cómo nos lo hiciéramos, se rompería, no sería bello. Claro. Y para esculpir juntos o juntas y para que haya una eclosión de esta identidad, creo que también es bonito o preciso hacerle con delicadeza, hacerlo con cariño y respetando los tiempos de cada paciente, porque hay pacientes con muchísimas defensas, muchísimas, pacientes que te pueden decir que no les pasa nada y en cambio están como encarcelados con muchos síntomas, ¿no? Y dices, bueno, no pasa nada, todo me va muy bien, tengo una vida, y poco a poco, ¿no? Ir entrando, poco a poco, con mucho cuidado para que no se sientan violentados ni dañados. Es un trabajo también muy artesano, maravilloso, artesano, pero también respetando mucho el tiempo de cada uno y sintonizando con a ver hasta dónde pueden sostener, porque, y que sepan sobre todo que nosotros o nosotras como terapeutas podemos sostener nuestro propio malestar, dolor o sufrimiento, pero que también podemos sostener el de nuestros pacientes, porque muchos pacientes con historias muy traumáticas y muy dañados, los que hemos dicho antes, ¿no? Que habían aprendido, mejor no cuento nada y no digo nada, porque no me van a ayudar, pero también algo que no he señalado entonces, porque se me ha pasado, es algo que también es importante tener en cuenta, es que también han aprendido que si dicen lo que sienten, los padres no van a poder sostenerlo, no van a poder acoger, van a decir o van a minimizar, entonces no hay una validación de su experiencia subjetiva. Y entonces a veces es más doloroso que me vuelvan a invalidar, ¿no? Que, o sea, por eso, ¿no? Como me van a volver a invalidar, prefiero no decir, ¿no? Prefiero no contar. Ya veré o ya me las apañaré. Pero no suele funcionar el ya me las apañaré solo o sola, porque después para autorregularse pueden aparecer autolesiones, trastornos alimentarios, adicciones, pueden aparecer, ¿no? Estas formas espontáneas, ¿no? de rescatarse, ¿no? Formas espontáneas de intentar autorregularse, pero que no son sanas, ¿no? Justo cuando decías, Laura, todo lo de la acomodación patológica, porque llegamos ahí, te digo, podemos estar yendo y viniendo, ¿no? Total, esto es parte de, como pensaría, ¿no? Incluso como un proceso, como el proceso de terapia mismo, de estar, ¿no? Yendo y viniendo. Decías, me acordé de esto que me encantó cuando lo leí, de lo que me enviaste, que hay muchos pacientes, ¿no? Que suelen llegar con esta detención de su desarrollo emocional. Me pareció como muy fuerte escuchar, o sea, leerlo, ¿no? Como se detiene, ¿no? Entremos un poquito en eso, Laura, y cómo después, ¿cómo podríamos llamarlo? Lo vamos, se reanuda, digamos, es como este stop, ¿no? Y después una especie de play, ¿no? Pero despacito, suavemente, ¿no? Encuentro tras encuentro, ¿no? Sesión a sesión. Me parece como impactante, ¿no? Que, claro, llega un momento donde se trunca, digamos, lo que no debió haberse truncado, ¿no? Y el impacto que eso tiene y cómo en este trabajo terapéutico no sé cómo podríamos llamarlo, se vuelve Reactiva, por ejemplo, no se sé si activa, ¿no? Y reactivar o poner un play, ¿no? poner un play para acompañar y continuar con esa evolución, ¿no? Esto, independientemente de la edad que tenga uno, podemos llegar con esta detención del desarrollo emocional teniendo nuestros, no lo sé. Totalmente. En personas adultas con un trabajo más o menos estable, mujeres u hombres, ¿no? Socialmente exitosos, ¿no? Bueno, que les va como aparentemente todo muy bien y a lo mejor es muy curioso porque a lo mejor consultan y te dicen, mi vida es fantástica, todo me va bien y llevo un tiempo, por ejemplo, o con insomnio, o un tiempo con mucha angustia, o un tiempo, o sea, con algo que sea molesto, porque si no, no vendrían, ¿no? A consultar. Y entonces, cuando
buceamos, ¿no? Porque yo muchas veces digo, vamos a bucear un poco, ¿no? A ver qué encontramos en estas profundidades. Es muy interesante cómo a lo mejor hay un hijo o hija que tiene una edad X, que esta edad X es la misma que esta misma persona. Por ejemplo, tengo un hijo de 10 años, tal, entonces cuando ya piensas, a ver, 10 años, a ver qué si pasó, y cuando nos vamos conociendo, a lo mejor entendemos, esto es, por ejemplo, además es un ejemplo real de un paciente muy exitoso y que no entendía lo que le pasaba y por qué de golpe estaba mal, ¿no? Entonces vimos que cuando su hijo cumplió 10 años, empezó a estar como triste, como apático, como no era bien ansiedad, pero él no sabía definir, ¿no? Era algo como muy difuso, ¿no? Que luego le hemos ido dando muchísimas formas, ¿no? Y algo que poco a poco fuimos descubriendo es que era justo esta edad cuando sus padres se separaron, ¿no? Entonces fue como una separación perfecta, que no ha pasado nada, ahora tendrás esta casa y esta otra, y además tenemos todo esto, pero no hubo lugar a expresar tristeza, preocupación, malestar, incluso él dijo en una sesión decepción, porque para él, de golpe, el amor que él creía, porque además decía que mis padres nunca se habían peleado, nunca, nunca habíamos visto una discusión, entonces cuando, o sea, esto lo ha ido viendo, ¿no? Después en el trabajo, ¿no? Entonces dice, me di cuenta que me decepcioné enormemente, porque yo pensaba que el amor era así, era esto, era para siempre, ¿no? Y además fue como no entender, porque él me decía, pero si se llevan tan bien, ¿cómo puede ser que se separen, no? Y bueno, independientemente de que el padre se había enamorado de otra mujer, ¿no? Que estas cosas pueden pasar. O sea, independientemente del motivo, es que no hubo ningún motivo, ninguna explicación y no hubo lugar para acoger qué estaba sintiendo, cómo se estaba sintiendo. Y entonces, en esta edad, y además un momento de crisis también, ¿no? Que no era consciente de que estaba sintiendo esta crisis con su pareja, bueno, fue muy interesante cómo todas estas experiencias del pasado que estaban por ahí, ¿no? Más o menos en un desván o en un subterráneo, van emergiendo y van apareciendo y nos damos cuenta que había habido una detención de su desarrollo emocional, a pesar de que a nivel cognitivo, a nivel intelectual, a nivel, ¿no? Era muy, había ido todo esto muy, muy, muy bien, pero a nivel emocional se había quedado con mucha fragilidad, mucho miedo y no había podido validar estas emociones. Entonces nos fuimos hacia estas experiencias del pasado, de cómo el pasado irresoluto, ¿no? El pasado que no se ha podido resolver, el pasado doloroso, evidentemente, que no se ha podido resolver, interfiere en el presente, Total. a veces de forma sutil y otras veces de forma clara, y condiciona el futuro. Entonces, qué importante es trabajar para poder transformar todas estas experiencias. Que esto sería muy parecido, Eugenia, a lo que tú estabas diciendo antes, lo de lo sabido no pensado, ¿no? El conocimiento relacional implícito o la experiencia no formulada. Es un término de Stern que me gusta muchísimo, ¿no? Porque han sido todas aquellas experiencias que nunca se formularon y lo que nunca se formuló tampoco nunca se ha podido validar, ¿no? Y entonces tener la posibilidad en el espacio terapéutico de trabajarlo, de darle un lugar, de ordenar, ¿no? Muchas ¿no? de nuestras emociones y de nuestras experiencias internas, que algunas están ahí, que no nos permiten a veces actuar con coherencia o sentirnos, ¿no? Con una cierta satisfacción y plenitud, pues todo esto también forma parte de este proceso de terapéutico, tanto de
atreverse a ser uno mismo. Por ejemplo, este paciente, ¿no? que me ha venido así espontáneamente, jamás a esta edad pudo decirle a su padre o a su madre, pues no me parece bien, no pasa nada, todo va a ir perfecto. Él le hubiera gustado decir, bueno, no sé si va a ir todo perfecto, ahora mismo estoy asustado, ahora mismo no sé si me va a gustar ni esta casa ni esta otra, me lo estáis coloreando, pero no me estáis permitiendo sentir tristeza, Mm. dolor, decepción, preocupación, miedo. Y todo esto ha ido saliendo ahora bueno, al menos ahora puedes sentirse, ¿no? Como con más consistencia, cohesión, pero también con más seguridad y con menos miedo. Laura, y entonces ahora, por ejemplo, con el tema de la vergüenza, ¿no? Y te acuerdas que en el primer encuentro que tuvimos hablábamos de, a ver, vamos a dejar en claro que aquí estamos hablando de dos, ¿no? De tanto el terapeuta como el paciente, que no es nada más que, ¿no? O con el tema de la autenticidad también de, sí, la terapia ayuda al paciente a atreverse a ser y a ser auténtico y entonces ¿no? A sentirse más seguro con su ser, ta, ta, ta. Vamos a entrar un poquito en ambas partes, ¿no? Es decir, pues al final o sea, pienso, ¿no? Yo desde mi lado como paciente y ahora sí volviendo a lo más práctico, al 1 más 1 = 2, pensando, a ver, si yo quiero trabajar atreverme a hacer, ¿no? Y sentirme como cómoda y segura en mi propia piel, ¿no? Poder alzar la voz, decir qué me gusta, qué no me gusta, poder comunicar. ¿Cómo va a ser posible eso si de pronto, ¿no? Me encuentro con esta presencia, ¿no? Que como que no es del todo auténtica o que, ¿no? ¿Cómo va eso? Porque esto es y lo leía, ¿no? Estos momentos de vergüenza pueden aplicar tanto para el paciente como para el terapeuta. Y ahí mismo, en el aquí y el ahora, ¿no? Va a emerger eso. Y si llegamos a otros lugares, excelente, ¿no? Podremos haber atravesado esos momentos, podremos haber transitado y podremos ahora, ¿no? Estar en un lugar de mayor, esto se puede sostener y yo ¿no? Leí algo así también como, qué importante es que cuando de pronto, por ejemplo, si el terapeuta dice algo, se equivoca, lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo explico? Que le haga ver, digamos, al paciente que tampoco es una catástrofe, ¿no? ¿No? O sea, No, claro, que no pasa nada. No, y ahí yo me doy cuenta, ¿no? Wow, esto puede ser posible, o sea, esto no significa la aniquilación, ¿no? O sea, es como, entremos ahí, si te parece. me parece Sí, un temazo, me parece además sí. algo esencial, porque Mm. nosotros también somos humanas y humanos. O sea, no somos el espejo neutro, el saber en mayúsculas, alguien que no nos equivocamos, que lo sabemos todo, ¿no? Que no se nos puede cuestionar. A mí me parece que la perspectiva relacional, algo que me gusta mucho, es que aporta esta visión humana nuestra. Pero somos dos humanos interactuando. Claro que hay una cierta simetría, Claro. pero no, bueno, a no ser que tengamos la mala suerte de ir a parar a un o una terapeuta muy narcisista y prepotente, ¿no? En teoría, digo en teoría, y ya te ríes porque ya sabes que a veces te digo bueno, que a veces puede ser decepcionante, ¿no? Como muchísimas personas que nos dedicamos a esta profesión y que no solo hemos estudiado la carrera y todo el proceso teórico para ejercer, sino además nuestro propio análisis, nuestro propio trabajo, aparte también las supervisiones y una formación continua, porque siempre estamos, ¿no? En formación, pero como a veces hay tantísimos profesionales, ¿no? Que hay como un aspecto que queda muy disociado, ¿no? Que es como que a nivel teórico saben mucho, pero después en el encuentro con el otro hay un deje, ¿no? De un cierto o una cierta prepotencia o una cierta superioridad. Y esto lo he podido ver tanto con pacientes que han venido
y siempre ha sido, ¿no?, el mismo estilo de terapeutas, o también con gente que viene a supervisar, a revisar la clínica conmigo, que entonces lo que sucede no es que sean realmente personas prepotentes, pero cuando lo revisamos nos damos cuenta de que aparece la propia inseguridad y a veces el sentimiento de, de pequeñez se compensa, ¿no?, con una defensa que sea un poco grandiosa. Entonces, esto es muy importante, sobre todo tanto en las revisiones, supervisiones y en todos estos procesos, señalarlo, pero no, esto lo has hecho mal, sino fíjate cómo te salió ahí, ¿qué pasó? Bueno, y a lo mejor te pueden decir, no me había dado cuenta, o creo que me sentí agredido o agredida, o creo que me dolió, o creo que esto me ha dado con una parte que a lo mejor no he trabajado suficientemente, ¿no? Vale, entonces todo esto nos sirve y nos sirve para avanzar. Lo mismo que si un día decimos algo y nos hemos equivocado con un paciente, decir, no sé, o me equivoqué, o como con... ¿Cómo no vamos a poder decir esto? Esto no sería auténtico. Como cuando con los hijos o hijas un día tienes mal día y pegas una bronca que a lo mejor es excesiva, el después poder hablar. No sé, fíjate qué día tenía, ¿no?, ayer o esta mañana, ¿no?, que me puse de esta manera y quizás no había para tanto, ¿no?, pero yo no me sentía... Y poder hablar, poder pedir perdón, poder reparar, pero sobre todo poder hablarlo, ¿no? El cómo... Pero bueno, no solo en los hijos, ¿no?, pero sino también con los pacientes. Yo creo que agradecen y valoran muchísimo la autenticidad, ¿no?, y el que no hagamos ver que algo está yendo bien cuando no está yendo bien. Me viene a la cabeza un ejemplo que además me gustó muchísimo. Un paciente, yo hace 5 años me detectaron un cáncer de pecho y bueno, fue un proceso duro, evidentemente, como para todas las personas, ¿no? Cuando primero por el diagnóstico, por el impacto, bueno, por todo, ¿no? Y por la incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Cómo irá? Bueno, y el poder ir gestionando todo esto, ¿eh? Pero me acuerdo en una sesión con un paciente, o sea, yo lo que hacía, me ponían la quimio, era semanal, los jueves, entonces tenía jueves, viernes, sábado y domingo para recuperarme, y lunes, martes y miércoles trabajaba un poquito, ¿no? Unos cuantos pacientes. Y me acuerdo un día que yo no me encontraba demasiado bien y bueno, llegó el paciente y, y me preguntó, ¿te encuentras bien, Laura? Y le dije, hoy no estoy muy bien. Y entonces él me responde, menos mal que me dices la verdad, porque si me llegas a decir, estoy bien, no pasa nada, me levanto y me voy. Y me quedé, ¿por qué? Entonces me explicó, claro, todo salía porque él me decía, me daba tanta rabia cuando yo notaba y captaba que mi madre no estaba bien, cuando yo era pequeño, y le preguntaba qué pasaba y me decía que todo iba bien y que ya estaba súper bien y que no pasaba nada, él le molestaba, pero es que incluso había llegado a dudar de si lo que él captaba se lo imaginaba, era real o no era real, ¿no? Y él captó, yo debería hacer un poco más mala cara, o quizás no hablaba con la misma energía. Bueno, él me dijo esto, que me lo había notado porque siempre soy como que como más enérgica, ¿no? Y que me había sentido un poco apagada, ¿no? Y entonces, claro, luego estuvimos hablando, ¿no? ¿Y por qué no le iba a decir si no estaba bien? Y no sabía nada, ni si estaba haciendo quimio, sabían... los pacientes les dije que me habían operado y evidentemente ni de qué ni cómo nadie me preguntó, yo fui haciendo y bueno, muy pocos, ¿eh? Pero te lo digo es que al decir la autenticidad me ha venido esta escena, ¿no? Porque es como tenemos que hacer ver algo cuando a lo mejor les vamos a confundir más y este paciente estaba sintiendo que yo no estaba igual que otras veces y yo realmente es verdad que no me encontraba bien, no me había recuperado bien de la quimio anterior, con lo cual
¿de qué servía que yo le dijera, estoy bien, gracias? O ahora te estás preocupando de mí, estás teniendo un rol invertido, ¿no? Porque entonces es como que el paciente se está preocupando, que esto puede pasar, hay pacientes que son muy, muy cuidadores, pero esto ya lo sabes, porque lo son siempre, ¿no? Siempre te preguntan, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo tal? Pero no es como preguntas cuidadoras. Él no tenía, este paciente en concreto, la costumbre de preguntarme cómo estaba o cómo me había ido a mí. Pero aquel día sí que lo hizo y me parecía que se merecía una respuesta cierta, la realidad, porque si no estaríamos aumentando la confusión, el yo me imagino cosas que los demás no tienen, ¿no? Y yo soy el raro o el que hace las cosas mal. Eso, sí, yo soy aquí el raro, el que siempre se está haciendo ideas, el que alucina cosas, Eso. ¿no? El que piensa de más. Y qué importante con este ejemplo que me acabas de dar, Laura, está como muy claro, ¿no? Que lo clave que es que sí haya una respuesta, desde luego, de un lugar genuino de esto es lo que está ocurriendo y es así, ¿no? Vaya, que pudo haber pasado lo contrario también, ¿no? De que, ay, te siento, pero no. Pero si es un sí, como por qué no dirías lo que es, ¿no? Claro, claro. ¿Qué necesidad tenemos, ¿no? De fingir. Además, esto tiene que ver con lo falso, con el fingir, con el hacer ver que las cosas están bien. Tampoco hace falta hacer un drama, ¿no? No te vas a poner a decir, pues mira, sí, oye, hoy no, me ha pasado esto o lo otro, ¿no? Pero decir simplemente que hoy especialmente no es un día en que me sienta, ¿no? Tan bien como otras veces o que no estoy muy bien, era suficiente. Pues esto es como, ahora me voy a otro caso o a otro paciente, un paciente que estuve trabajando muchos años, muy grave y con un sentimiento de vergüenza impresionante, que nunca podía emocionarse en una sesión, porque era un chico, era muy guapo, bueno, existe, ¿no? Pero que de estos muy, muy guapos, que, ¿no? Que siempre, ¿no? Intentaba, sobre todo más al principio, ¿no? Como que todo iba bien, después veíamos que no iba bien, habían muchas somatizaciones, una enfermedad somática importante, fuimos y enlazando, ¿no? Como a veces las cosas que te hacen sentir mal o que te duelen, qué impacto pueden tener también en el cuerpo. No vamos a curar, depende de qué enfermedad, pero sí que podíamos entender o evitar algunos ataques de dolor, ¿no? Entonces hubo un día que él se emocionó, ya llevábamos tiempo de trabajo, llevábamos bastante tiempo, y él se emocionó y pudo llorar en la sesión y pudo llorar y agachó la cabeza, esto sí, pero entonces estaba con la cabeza así agachada, pero de golpe levanta la mirada, bueno, toda la cara, y se me queda mirando fijamente y me dice, ¿de dónde sales tú, Laura? Y yo solo le dije, yo salgo de allí. Y entonces volvió a bajar y siguió llorando. Y no tuvo vergüenza, no tuvo que taparse, después pudimos recuperar esto, hablarlo, decirme que nunca antes había podido llorar, pero con nadie, porque desde muy pequeño en su casa estaba prohibido, no estaba bien visto, y menos un chico no puede llorar, ¿no? Y fue estos momentos de encuentro, ¿no? De los que habla el grupo de Boston. Son momentos de una conexión emocional, de una intensidad que es muy difícil de describir en palabras, ¿Verdad? ¿no? ¿Sabes? Porque es algo que está sucediendo allí y que además no hace falta decir más palabras, porque él no me dice, ¿y dónde es allí? ¿Y de dónde has salido? ¿No? Y yo también puedo haber tenido experiencias de mucho dolor y Sí, puedo saber sí. lo que puede estar pasando. Todo esto es muy previo al cáncer, o sea, no estoy hablando de esta época, es un caso anterior, ¿no? Pero algo que también nos sirvió mucho para trabajar su vergüenza, el poder mostrar la vulnerabilidad,
el no tener que esconderse por mostrarla, la genuinidad, también el poder atreverse a ser el mismo, porque él había tenido, ¿no?, que adaptarse a un sistema de acomodación patológica muy importante, ¿no? Y entonces el ir saliendo de este sistema de acomodación patológica y a la vez también el atravesar el sentimiento de vergüenza, ¿no? El cómo atravesándola y consiguiendo una aceptación de ti mismo, ¿no?, consigues transformar esta vergüenza, sobre todo cuando es muy intensa, ¿no? Y que ya no te limite. No sé si me Sí, explico. decías, el antídoto es la aceptación, hay que atravesarla. Y la miras, Eugenia, a la vez. O Eso. sea, no te pones nerviosa o te angustias o venga, va, ¿no? O haces algo que incomode al paciente, ¿no? Como que ahora es inadecuado que llore, o como si el paciente llora, a ver si llora me voy a angustiar, ¿sabes? O sea, no, acoge, que fluya. Si ahora llora, vamos a acogerlo, vamos a sostenerlo y vamos a estar ahí, ¿no? Es verdad que para atravesar este sentimiento de vergüenza también necesitas sentir esta validación, que tú puedes tolerarlo, que no lo criticas, que no juzgas, que no dices, ¿no?, sino que estás ahí. A veces ser y estar, algo, Mm. fíjate que es fácil, ¿verdad? Ser y estar presente, ser genuino, poder atender, poder escuchar y que el paciente se sienta visto, se sienta sentido. Y parece tan facilísimo y cómo es que no se hace más, ¿no? Porque yo creo que en el fondo hay muchísimas corrientes que saben mucho y todo, pero que a lo mejor si no te has trabajado un poco también a nivel personal, sin querer nos salen a veces prejuicios, ¿no? O la impulsividad, ¿no? De, bueno, va, esto no es tan importante, o no sé, yo lo que voy viendo, ¿no? De personas, ¿no?, que te cuentan, o de otros tratamientos, como decía antes, la gente que supervisa, ¿no? Y por ejemplo, perdona, Eugenia, porque me ha venido Sí, a sí, la sí. cabeza algo que no hemos dicho, pero al menos nombrarlo, porque no vamos a tener tiempo de hablar y nombrar todo. Algo que también causa muchísima vergüenza es hablar de experiencias de abuso. Y algo que también creo que se merecen un respeto inmenso, ¿no?, los pacientes cuando pueden hablar de las experiencias de abuso. Y en muchísimas ocasiones, tanto hombres como mujeres, cuando han podido y han compartido, ¿no?, tal experiencia, y tú escuchas, si depende si es un momento para preguntar o no, o dejas a ver, ¿no?, qué va diciendo el paciente. No sabes la de veces que me dicen, wow, no has cambiado de tema. O mm, Mm. no te has asustado. O parece, evidentemente, ¿no? O sea, cómo a veces, de una forma explícita o implícita, o han sentido que no podían explicar esto porque no se iba a tener en cuenta, con lo cual el sentimiento de vergüenza aumenta, porque parece que es inadecuado lo que dicen, porque algo que quizás aún no hemos matizado o señalado es que el sentimiento de vergüenza tiene que ver con una aversión hacia sí mismo, o con el hecho de pensar soy un inútil, o soy inadecuada, o soy rara, o soy defectuosa. Todo esto es el lenguaje de la vergüenza. ¿Cómo es importante, no? Depende de qué expresiones utilizan, ¿no?, los pacientes o las pacientes para presentarse. A veces digo, es como la tarjeta de presentación, ¿no? Y en la tarjeta de presentación a veces hay este lenguaje de la vergüenza, la devaluación, ¿no? Soy inadecuada, soy nefasta, soy un trasto, bueno, un trasto no lo diríais, o soy, ¿no? Hay algo malo en mí, hay algo Sí, fallido, sí. exacto, algo fallido, algo defectuoso, y esto genera vergüenza. Porque además, si somos diferentes en algún aspecto
en relación a otras personas, porque la vergüenza, fíjate que es un afecto social, porque siempre es en relación a otro, lo que hablábamos antes de la mirada, y en relación y en comparación al otro, que siempre o sea, el que se siente con vergüenza es como que quedaría por debajo, ¿no? Sería Sí. menos que. Y, y en esta mirada del sentimiento de vergüenza, de sentirte que eres menos que, a lo mejor te hace sentir como raro o rara o inadecuada, en lugar de pensar que a lo mejor ser diferente, ser distinta o ser diferente no es un defecto, ¿no? Mm. Y también el poder trabajar y darle la vuelta al hecho de ser distinta no es un defecto, no es una rareza, es una peculiaridad también, ¿no? El cómo podemos ir trabajándolo. Por eso digo, ¿no? Lo de la obra de arte, lo de un trabajo de artesanía, porque no podemos correr más, ni convendría que corriéramos más de lo que el paciente puede sostener, ¿no? Eso, ¿no? Como desde esta posición, ¿no? Ahora que mencionabas que decías, bueno, no, quizá no vamos a poder entrar en todo y habrá que hacer un, un segundo podcast. Bueno, yo encantada. Pero mencionabas, recuerdas por ahí en el escrito, ¿no? De si habría oportunidad. De hecho, tengo por ahí algo que todavía sí me gustaría que lo mencionáramos. Ajá. Y es esto de cuando has crecido como con esta idea de el mundo es malo y hay que desconfiar porque nadie va a venir a ayudarme, ¿no? Y estar como la mayor parte del tiempo creyendo que alguien puede estar, ¿no? Como en tu contra y entonces debo protegerme, ¿no? Y hay que desconfiar y hay que desconfiar y más vale desconfiar, ¿no? Que pasa también esto cuando lo llevamos al escenario, ¿no? Como analítico también de esto, ¿no? Recuerdas que hablábamos de quizá tu terapeuta realmente está ahí, ¿no? Con todo su ser, con toda su presencia, con toda su genuinidad, con todo su querer estar. Y esta mirada es que nunca he recibido, que no se me ha devuelto antes, para mí puede ser un poco, ¿no? Lejos de... Puede haber en un inicio mmm, quizá ni tan auténtico, ¿no? Mm, Esta expresión en inglés de too good to be true, ¿no? Muy bueno para ser verdad, no, ¿no? Y mm, entonces, ¿cómo eso puede, hasta desconfío, ¿no? De esta autenticidad que es auténtico, no hay nada falso ahí, pero yo desconfío y podemos entrar un poquito en eso, Laura, todavía, ¿tienes un tiempo? sí, 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 lo tengo, Sí, pues, porque sí. eso me pareció, también es este otro lado, ¿no? De cómo se va resolviendo, cómo se va trabajando eso, ¿no? Claro, claro, sí, también qué bonita esta mirada, ¿no? Como tú has focalizado, ¿no? En esta parte de cómo puede parecer no real, ¿no? O sea, de tan bueno y tan bonito, ¿no? No parece real, Sí, ¿no? O yo no puedo merecerme, ¿no? Algo eso, así, ¿no? Como sí. alguien que me mire así, que me escuche así, que hace ver que tiene mucho interés, por Hace ejemplo, ver, ¿no? sí, ¿Eh? sí, no, Hacer no es ver. cierto. A Ajá. mí, estoy intentando pensar, ¿eh? Si alguna vez, a ver, pacientes con vínculos de desconfianza, muchos. Bueno, es verdad que en un caso que llevé en este paciente ¿no? Que me preguntó cuando llevábamos un tiempo trabajando, ¿no? El de dónde sales tú, Laura, antes, bastantes meses o un año antes, me acuerdo que un día me dijo, en sí, un tono medio humorístico, pero que era verdad, me decía, yo creo que te estoy empezando a coger un poco de manía, ¿eh? Porque me siento muy a gusto en las sesiones y me siento bien, porque era tanta la desconfianza que pensaba que no iban a ser, no van a servir mucho, ¿no? Las sesiones, porque lo que él tenía y lo que a él le pasaba no tenía solución, ¿no? Y no podríamos salir de ahí o quizás no avanzaríamos, ¿no? Entonces yo creo que
que a veces sí que es importante esta humildad, ¿no? Que sería conveniente tener, ¿no? Y paciencia y humildad, pero sobre todo el poder conectar, no tanto sentirnos cuestionadas o cuestionados, ¿no? ¿Y por qué no confía en mí? Encima de que no, con lo bien que yo lo hago, ¿no? ¿Cómo no va a Sí, confiar en mí este paciente? Estoy haciendo todo lo posible, sino poder pensar qué más hay, ¿no? ¿Por qué ¿qué más cuesta hay? esta resistencia tan grande a poder, este miedo a poder confiar, este miedo a que si confío me la vas a jugar, me vas a fallar, Eso, ¿eh? Tú eso, también me eso. puedes fallar y yo no voy a poder tolerar que tú también me falles, porque me estoy como encariñando, ¿no? Como si dije, ¿no? Como que es un cariño diferente, porque nosotras también nos encariñamos de los pacientes y evidentemente es un amor terapéutico, no es otro tipo de amor, pero nos encariñamos. A mí me gusta mucho, bueno, en el libro de Emotional Inheritance de Galit Atlas hay un momento en que ella dice también, hablando del amor, ¿no? Cómo también nos podemos encariñar incluso con las personas importantes de nuestros pacientes, ¿no? Cuando nos hablan, ¿no? De sus parejas o amigos o amigas, Mm, hijos o hijas, y acabas encariñándote. Y es verdad, parece un matiz o un algo y es cierto, ¿no? Porque, bueno, el libro de Galit de la transmisión intergeneracional del trauma, uy, sí, lo estoy leyendo. lo estás leyendo, ¿verdad? Sí. Bueno, no haré ningún spoiler, pero yo creo que es una auténtica maravilla cada capítulo, sobre todo cómo está escrito y Mm, la delicadeza, la ternura, ¿no? Y además es que ella es así, ¿no? Porque mm, hemos tenido la suerte de poderla conocer en las jornadas de IARP España que celebramos en octubre. Ella estuvo comentando un caso clínico, yo llevaba un caso clínico que realmente me preocupaba y empecé a hablar con ella, ¿no? A ver cómo lo podíamos trabajar y entonces hicimos como una combinación muy bonita, ¿no? De que yo explicaba una parte y luego ella intervenía, luego explicaba yo y ella otra. Esto nos hizo conectar, ¿no? Durante muchos fines de semana para poderlo ir trabajando y es impresionante cómo las experiencias que no se han verbalizado, ¿no? En muchas familias, cómo el dolor de una generación pasa a la siguiente aunque no se haya hablado de esta experiencia, ¿no? Y cómo está presente como un fantasma, ¿no? Que necesita ser expresado y ser trabajado, ¿no? Y no sé ahora por qué me he ido a esto de Galit. porque es parte de nuestra conversación y, y eso es lo que está sucediendo ahora. ¿Quieres agregar algo más, Laura? Yo te escucho encantada. Sí, sí, a mí me gustaría quizás decir algo que, mira, en las jornadas que ahora han habido de IARP Internacional, hace 2 semanas, Spiros Orfanos, que es un psicoanalista griego, y él siempre trabaja con personas, bueno, al menos en los últimos años, ¿no? Porque yo antes no lo conocía, eh, que han vivido tragedias muy graves, tanto, ¿cómo se llama? Espera, en estas ONGs de ayudas a refugiados que han llegado con pateras, ¿sabes? O sea, Mm, situaciones muy, muy, muy dramáticas. Y él dijo en uno de en el plenary, ¿no? En una de sus participaciones, le sintetizó como que hacía sentir el caso de una paciente que él compartió, decía, te veo, te oigo, estoy contigo y me importas. Y, wow, no me digas que no es maravilloso, ¿no? O sí. sea, ¿qué La más? sonrisa yo así. Ajá, claro, sí, sí. Claro, ¿qué Sí, más necesitas, no? Y también creo que quizás ya como para ir acabando, a mí me parecería justo nombrar a Joan Coder,
que ha sido un referente catalán, ¿no? Además, un psiquiatra referente, ahora ya es mayor, no me acuerdo si tiene 93, 94 años, eh, que además él decía, no os preocupéis intentando pensar a ver qué interpretación le puedo hacer yo a este paciente, ¿sabes? Una interpretación que va a ser genial y ayudará al paciente. Decía, no os descorazonéis, hay pacientes a veces que vienen con muchísimas defensas y les cuesta, ¿no? Conectar. Pero lo que realmente necesitan los pacientes, más que la gran interpretación, es amor, ¿no? Es todo el amor que ellos no han recibido durante o su infancia o su vida, ¿no? Y, y que alguien como él, con una trayectoria larguísima, con todo su proceso, ¿no? Que sintetizara que lo que más necesitan los pacientes es esto. Y lo digo porque me ha hecho pensar estas palabras, ¿no? Que he compartido, ¿no? De Spiros, como, ¿no? Te veo, te oigo, o sea, estoy plenamente, ¿no? Sí. Dedicado a ti y me interesa lo que digas, eh, lo que aportes, ¿no? Esto también es amor, son actos de amor, actos de ternura, pero desde, como todo el rato hemos ido hablando, ¿no? Desde una autenticidad y desde una genuinidad. Y quizás también nosotros nos tenemos que poder atrever a ser, ¿no? Como seamos. Y Sí. atravesar nuestras propias vergüenzas y que también creo que mayoritariamente, ¿no? Lo hacemos y aceptándonos y aceptando las situaciones que nos tocan vivir, que muchas son también difíciles y dolorosas porque somos humanos, humanas, pero lo importante sobre todo es gestionar lo mejor posible y salir, ¿no? No sé si reforzados o reforzadas, pero salir de la mejor manera posible. Algo también que pensaba, ¿no? Y ya para acabar, que es verdad que si no se No, nos mira, habla lo he que quieras. nombrado las últimas jornadas, me venía a la cabeza Alejandro Ávila que presentó eh, un trabajo que me gustó muchísimo porque además está también muy relacionado con el arte y sabes que el arte me gusta mucho. Mm. Y él decía cómo abrazamos con la mirada, ¿no? Y, y me pareció tan bonito, ¿no? Porque este camino, ¿no? Esta mirada, y depende, claro, de cómo es esta mirada, cómo abraza, ¿no? Y si abraza, también acoge, ¿no? Y entonces, no sé, era un nombrarlo porque me parecía que había ido nombrando a personas que habían aportado cosas interesantes, importantes y que nos han impactado y cómo al final todos nos vamos nutriendo, ¿no? Unos a otros y al final no, esto nos hace nuestra esencia. Pues muchas gracias, Laura. Si hay una pregunta por ahí que quería nada más como preguntarte directamente a ti, ¿no? A ti como ser humano, como terapeuta, cómo tú atraviesas, ¿no? También la vergüenza, ¿no? ¿Cómo has estado con ella como a lo largo de tu vida, pensando específicamente ¿no? En el contexto en el marco, ¿no? Del trabajo terapéutico? Mm, Yo creo que transitar experiencias que han sido realmente muy, muy, muy dolorosas, como, bueno, tenía acá que no hemos hablado del dolor es sordo, ¿Podemos darle espacio? Sí, sí. un pelín, porque ahí se condensan unas experiencias que tienen que ver con la relación de abuso y también con el cáncer, ¿no? Entonces, además, esta portada, ¿no? Tan bonita Mm, de una paciente, la dibujó entonces era paciente mía, Victoria, que hay wow. como
no es, evidentemente que claro que no es la ola de Hokusai, ¿no? Pero hay como una ola, pero es que está inspirada, porque entonces aquí hay esta garra y es una ola como que te arrasa, como un tsunami, ¿no? Y es muy potente porque tiene que ver, las relaciones de abuso eh, son como un tsunami y son muy difíciles, ¿no? Entonces, lo digo porque en este libro, este pequeño libro lo escribí durante la época de la quimio y yo había salido de una relación muy difícil, muy complicada. Y paralelamente había trabajado con una paciente que estaba también en una situación tan sumamente parecida, ¿no? Y entonces le pregunté si le parecía, cambiábamos nombre, bueno, muchas cosas para que, aunque ella no me decía, no, puedes poner mi nombre, todo, ¿no? Porque ella quería ser la protagonista en toda regla, ¿no? Como ella decía. Cambiamos y se fueron entrecruzando su historia con la mía y todo esto. Pero entonces fue cuando apareció el cáncer y pensé, bueno, pues ahora, por esto también es más pequeño, porque tampoco era un momento ¿no? de una gran plenitud de escribir. Pero te lo digo todo esto por la vergüenza, ¿eh? No es que me haya ido No, por no, las no, sí, ramas, sí. porque Sí. todas estas experiencias nos pueden avergonzar y el poder eh, vivirlas sin avergonzarnos, vivirlas como lo que nos ha tocado vivir y la aceptación de lo que hay. Y desde luego no quedarte solo, ¿no? Como victimizada por lo que ha pasado. O evidentemente que hay todo el derecho del mundo de durante una época sentirte y ser víctima, durante otra época a lo mejor estar deprimida o muy deprimida o estar muy mal, pero también la posibilidad de remontar, ¿no? Y, y después el cáncer, ¿no? Y lo digo porque en los momentos de mucha vulnerabilidad y cuando todas las personas cuando estamos enfermas nos sentimos absolutamente, sumamente vulnerables y frágiles, ¿no? Y cómo en estos momentos es tan importante poder hablar, ¿no? De la vergüenza, ¿no? O de la mala cara que haces cuando tienes esto o cómo te sientes en los momentos postoperatorios, lo difícil que es. Y yo creo que la autenticidad, el poder sostenerlo, el poder vivirlo con la máxima dignidad es lo que permite ser y evidentemente con la aceptación lo que ha permitido hasta el día de hoy, ¿no? No sé lo que depara el futuro, pero al menos hasta el día de hoy, ¿no? El no sentirme avergonzada, eh, en muchos casos quizás orgullosa de muchas decisiones y de muchas situaciones, ¿no? Como he podido surfearlas, capearlas, ¿no? Seguramente se podrían haber hecho mejor, seguro, de otra manera también, pero han sido de la mejor manera que he podido, ¿no? Y sobre todo, no avergonzarme, creo que es algo que también me ha dado mucha fuerza. Todas estas situaciones me han dado muchísima fuerza, mucha. Y no sé si responde tu pregunta, Eugenia. Lo responde total y te lo agradezco mucho, Laura, de verdad. Bueno, pues Me yo quedo te muy, agradezco a ti también. me quedo muy contenta de de ¿eh? nuestro segundo encuentro. De Espero nuestra. de varios. Sí, Sí, hemos dejado que habrán más, porque además sí. hay tantas cosas interesantes e importantes y como es tan fluida, ¿no? La comunicación contigo y lo pones tan fácil, ¿no? Creo que sí, que en la que tengamos este ratito, ¿no? Para poderlo reservar, nos lanzamos a este nuevo podcast. Te agradezco mucho. Mm. Otra vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu disponibilidad, tu cercanía y lo facilitadora que has sido en todo. Ha sido un placer enorme
me ha pasado volando todo el rato, de verdad, rapidísimo, porque cuando Sí. estamos a gusto, ¿verdad? Que Ay, todo sí. fluye rápido. O sea que de verdad, Sí. muchísimas gracias.